La casa estaba en silencio cuando ocurrió. El amanecer se filtraba por las cortinas, pálido y sin piedad, y yo estaba sentada junto a la cama de Anselmo, con su mano descansando en la mía, esa mano que alguna vez fue fuerte, ancha y áspera por años de trabajar con herramientas y madera. Ahora parecía no pesar nada. Se había ido en silencio. Un derrame cerebral acabó con lo que el cáncer y el cansancio no pudieron llevarse. Apreté su mano contra mi mejilla, susurrando su nombre en la quietud, y luego tomé el teléfono. La llamada más difícil de mi vida me esperaba. Marqué el número de Paloma, nuestra única hija. Mi pecho se apretó mientras sonaba la línea. ¿Hola? Su voz sonaba somnolienta, envuelta en la calma del sueño. Paloma, comencé, aunque mi garganta casi se cerró al pronunciar las palabras. Tu padre falleció esta madrugada, por un instante. Solo hubo silencio. Luego, débil pero inconfundible, otra voz se coló por el auricular. Ezequiel, cámbialo de día, murmuró, como si un funeral fuera una cita más en su agenda. Paloma se movió. Escuché cómo tapó el teléfono con la mano. Luego volvió con un tono cuidadoso. Mamá, hoy es el cumpleaños de Ezequiel. Ya tenemos todo planeado. ¿Podrías mover el funeral al martes? Sus palabras golpearon más fuerte que la noticia que acababa de dar. Mi esposo, con quien compartí 47 años, yacía frío en la habitación de al lado, y mi hija estaba negociando comodidades. No, dije, firme pero rompiéndome por dentro. Tu padre merece el lunes. Hubo una pausa. Me la imaginé mirando a Ezequiel, buscando su aprobación antes de hablar. Solo sería más fácil para todos. Tiene clientes que vendrán, Paloma. La interrumpí, mi voz como una tabla que se quiebra. Es el lunes, a las 11, en San Mateo. Su respiración siseó a través de la línea. Más irritación que duelo. Está bien, haz lo que quieras. La llamada terminó sin despedidas. Bajé el teléfono, y el silencio de la casa volvió a llenarlo todo. El tic-tac del reloj de la cocina sonaba cruel en su constancia. Miré la silla de Anselmo en la esquina de la sala. Ese sillón viejo donde leía cada noche estaba vacío, esperando a un hombre que nunca volvería a sentarse ahí. Me quedé allí, mirando esa silla, mientras la luz de la mañana se extendía por la sala y el peso de lo que acababa de pasar se asentaba en mis huesos, ya arrastrándome hacia el día del funeral donde no vería el rostro de mi hija. El cielo se abrió como si también estuviera de luto. La lluvia dibujaba líneas largas y delgadas en las ventanas de la iglesia, mientras los vecinos ocupaban los bancos. Los antiguos alumnos de Anselmo llegaron con sus esposas, cargando paraguas que aún goteaban. Las mujeres de la biblioteca trajeron cazuelas y susurraban condolencias mientras rozaban mi brazo. Todos vinieron, con rostros solemnes y voces bajas, cada uno trayendo un recuerdo del hombre que amé por casi medio siglo. Pero el banco que reservé para la familia quedó vacío. Miraba hacia la puerta, aunque ya sabía que era inútil. Paloma no aparecería, no hoy, no por su padre. Su ausencia se extendió por el templo como una sombra, más oscura que la lluvia afuera. El pastor Morales se levantó y habló de la vida de Anselmo. Contó historias de cuando enseñaba carpintería en la escuela, cómo guiaba manos torpes con una sierra hasta que la madera encajaba perfectamente. Habló de su paciencia, de su bondad, de un hombre que creía que todo estudiante podía aprender si alguien lo acompañaba el tiempo suficiente. Bajé la cabeza, apretando un pañuelo, cada palabra cortándome más profundo. Mientras el pastor hablaba, mi mente retrocedió. Vi a Anselmo en nuestro taller, con las mangas arremangadas y aserrín en el cabello. Paloma tenía 10 años, sentada en un taburete, observando mientras él pulía un trozo de cedro. Este será tu escritorio. Pequeña, le dijo, sonriendo mientras ella tocaba la superficie lisa. Trabajó noches y fines de semana en ese escritorio, tallando cajoncitos,
lijando hasta que la veta brillaba. Cuando terminó, lo llevó a su cuarto como si fuera un tesoro. Años después, ella lo abandonó sin pensarlo, dejándolo juntar polvo cuando se mudó a Querétaro. Ayer pasé los dedos por su superficie. El olor a cedro aún tenue, pero presente. Ese escritorio era la prueba del amor de Anselmo, y su silencio era la prueba de lo poco que ahora significaba para ella. Mientras el coro cantaba y la lluvia seguía cayendo, mi dolor se endureció en algo más. Paloma no solo se perdió un funeral, eligió la conveniencia sobre el legado. El cumpleaños de su esposo sobre el último adiós a su padre, y esa verdad se clavó en mí como un clavo que no podía sacarse, cuando la última cazuela fue recogida y la puerta se cerró tras los vecinos. El silencio aplastó la casa. No era el silencio tranquilo que Anselmo y yo compartíamos en las tardes junto al río. Era un silencio vacío, que resonaba en las paredes como una casa despojada de su sentido. Entré al taller de Anselmo, un lugar que aún guardaba su aliento. Sus lentes estaban en la mesa, doblados junto a una fila de formones. La casita para pájaros que estaba tallando antes del derrame seguía incompleta. Un cuadrado de cedro con un agujero redondo, esperando sus manos para convertirse en algo entero. Pasé los dedos por el borde, áspero al tacto, y el dolor dentro de mí se hizo más profundo. El teléfono sonó en la cocina. Corrí a contestar con el corazón ilusionado, pero solo era una notificación de buzón de voz. La voz de Paloma flotó al reproducirla. Perdón por no estar ahí. Mamá, pronto llevaré flores. Su tono era ligero, casi cortés, como si declinara una invitación en lugar de excusarse por faltar al funeral de su padre. La escuché 2 veces, buscando dolor, duda, algo real. Solo oí obligación sin corazón. Esa noche, sin poder dormir, abrí el escritorio de cedro que Anselmo hizo para ella años atrás. El polvo se acumulaba en las esquinas, pero los cajones aún se deslizaban con facilidad. En el cajón del medio, bajo un sobre de fotos viejas, encontré una nota doblada con su letra. Solo 4 palabras. Cuida la vida que construiste. La apreté contra mi pecho, temblando. De alguna forma, él sabía que lo necesitaría. Anselmo pasó su vida creando, reparando, construyendo casas, escritorios, casitas para pájaros, una familia. Ahora, esa tarea recaía en mí. La disculpa que anhelaba de mi hija tal vez nunca llegaría, pero el legado de lo que Anselmo construyó seguía aquí. Esperando ser protegido, enderecé la nota con cuidado en el escritorio, sabiendo que el siguiente paso no sería esperar, sino decidir cómo actuar. 2 mañanas después del funeral, manejé al centro con la nota de Anselmo doblada en mi bolso. La lluvia había parado, dejando las calles limpias, pero nada podía lavar el peso que cargaba. Estacioné frente a la oficina de ladrillo de Baltasar Vega, nuestro abogado por años. Un hombre firme con lentes redondos y un trato que me recordaba la paciencia de Anselmo. Baltasar se levantó cuando entré. Eloísa, dijo suavemente, lo siento mucho por tu pérdida. Su amabilidad casi me deshizo, pero estabilicé mi voz. No vine por condolencias, le dije. Vine por claridad. Nos sentamos frente a su escritorio de caoba, con cajones llenos de archivos. Saqué 2 documentos de mi bolso y los deslicé hacia él. Su ceño se frunció al examinarlos. El primero era la escritura del dúplex en Río Verde, el mismo edificio que Ezequiel convirtió en su oficina de lujo, lleno de letreros brillantes. No tenía idea de que lo compré con mi apellido de soltera años atrás. Una inversión que Anselmo y yo hicimos tras vender una cabaña. El segundo papel era una nota de deuda amarillenta. Hace 10 años, Ezequiel necesitó capital para entrar a su firma. Anselmo insistió en ayudarlo. Aunque yo exigí ponerlo por escrito, Ezequiel firmó sin dudar. Luego actuó como si la deuda se hubiera desvanecido con el tiempo. Nunca la cobré. Hasta ahora, Baltasar ajustó sus lentes.
Esto lo cambia todo. No estás sin poder, Eloísa. Tienes una ventaja que él no espera. No quiero venganza, dije. Quiero respeto por la memoria de Anselmo. Quiero que nuestro trabajo de vida esté protegido. Se inclinó hacia adelante. Entonces cambiemos tu testamento. La mitad para las causas que Anselmo amaba: el fondo de alfabetización, la fundación contra el cáncer, el refugio de animales, el resto. Podemos condicionarlo a comportamiento o servicio. Pensé en el mensaje de voz descuidado de Paloma. Aún no, dije con firmeza, por ahora. No recibe nada, hasta que demuestre que entiende lo que significa un legado. No puedo confiárselo. Baltasar asintió. Abrió un cajón y sacó una carpeta nueva. Entonces empezaremos aquí. Salí de la oficina más ligera de lo que me sentía en semanas. Lista para la carta que pronto llegaría a manos de mi hija. Baltasar actuó rápido. En una semana. Las notificaciones estaban listas y enviadas: el cobro de la deuda olvidada, un ajuste de renta para el dúplex en Río Verde y un borrador de mi Nuevo Testamento. Firmé cada documento con mano firme. Las palabras de Anselmo resonando en mi mente: cuida la vida que construiste. Luego esperé. Tomó casi 3 semanas para que el silencio se rompiera. Un viernes por la noche, mientras tejía junto a la ventana, imaginé la escena como si estuviera ahí. Ezequiel y Paloma, organizando una de sus cenas elegantes en Querétaro, copas de cristal tintineando, invitados murmurando sobre inversiones, el aroma de bocadillos caros flotando en un lugar rentado que costaba más por noche de lo que Anselmo y yo gastábamos en un mes. Casi podía ver el momento en que llegó el sobre color crema, con el sello del despacho de Baltasar, los dedos manicureados de Paloma rompiendo el sello, su rostro palideciendo al leer las palabras que voltearon su mundo. Demandas de dinero, renta recalculada, un testamento que nombraba a fundaciones en lugar de a ella, a su alrededor, invitados susurrando, ojos agrandándose, murmullos volviéndose afilados. Ezequiel tratando de mantener su máscara de confianza mientras el suelo se movía bajo sus pies. Esa noche, pasada la medianoche, escuché llantas sobre la grava afuera, faros iluminaron el porche. Luego, una puerta de auto se cerró con fuerza, tacones golpeando rápido en el camino. Un golpe fuerte sacudió mi puerta. Mamá, la voz de Paloma era aguda, casi irreconocible. Abre la puerta ahora mismo. No quería que los vecinos nos oyeran gritando en el porche. Así que me hice a un lado y le indiqué que entrara, sin decir palabra. La llevé por la cocina hasta el taller de Anselmo. El aire aún olía ligeramente a cedro, el polvo de una vida dedicada a moldear madera. Sus formones estaban alineados en la mesa como soldados. La casita para pájaros, a medio terminar, seguía donde él la dejó. Era el lugar perfecto para medir la verdad. Paloma arrojó la carta arrugada sobre la mesa de trabajo. Me tomaste por sorpresa. En el funeral de papá, al menos tenía una excusa. Yo, ¿una excusa? Mi voz fue más cortante de lo que esperaba. ¿Así le llamas? Su barbilla tembló, aunque sus palabras sonaban ensayadas. Fue un error. Mamá, un solo día. No borras una vida por eso. Di un paso más cerca, poniendo mi mano en la prensa vieja de Anselmo, anclándome. Un error. Mi voz se volvió baja, firme. Tu padre estuvo muriendo por meses y viniste 2 veces. Elegiste el cumpleaños de Ezequiel sobre el funeral de tu padre. Y ahora estás aquí, pidiéndome que lo trate como si hubieras olvidado una comida. Parpadeó, con lágrimas acumulándose pero sin caer. No entiendes. Los clientes de Ezequiel estaban ahí. Hubiera sido humillante, la interrumpí. Si muriera mañana y Ezequiel tuviera clientes a mediodía, ¿vendrías a mi funeral? La pregunta quedó suspendida entre nosotras como un peso. Abrió la boca, la cerró, miró a otro lado. El silencio llenó el taller, más espeso que el aserrín. Su incapacidad para responder dijo más que cualquier excusa. Mi pecho dolía, pero la claridad era innegable. Respiré hondo.
hasta que demuestres, con hechos, que el respeto significa más para ti que la comodidad. No eres mi hija, eres la inquilina de tus propias decisiones. No confundas sangre con pertenencia. Su rostro se torció como si la hubiera golpeado, pero no dijo nada. Solo recogió su abrigo y salió del taller sin mirarme. Cuando la puerta se cerró de golpe, el aroma a cedro pareció más fuerte, casi cortante. Me quedé sola en el taller de Anselmo, sabiendo que el silencio había hablado más fuerte que su voz. Las noticias viajan rápido en un pueblo como el nuestro, y más rápido aún en los círculos financieros. A los pocos días de que Baltasar enviara las notificaciones, la firma de Ezequiel comenzó a tambalearse. Lo supe por una vieja conocida que aún trabajaba con ellos, problemas de liquidez, reuniones a puertas cerradas, socios susurrando sobre huecos en los libros. La nota de deuda que saqué de mi bolso semanas atrás ya no estaba olvidada. Era una piedra lanzada a sus aguas poco profundas, con ondas golpeando cada orilla. Aún así, Ezequiel intentó mantener las apariencias. Ese verano, insistió en celebrar su cumpleaños, aunque las cenas extravagantes de años pasados se redujeron a algo más pequeño. El salón rentado desapareció, en cambio. Unas pocas docenas de clientes y amigos se reunieron en su casa en Querétaro, bebiendo champán de copas prestadas. No estuve ahí, pero las noticias me llegaron por la vecindad. La gente vio las manos de Paloma temblar mientras servía vino. Los invitados se inclinaban, chismeando sobre la carta de mi abogado, sobre el testamento que la dejó sin nada. Ningún perfume caro podía ocultar el olor a humillación. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se apagaban y la música se desvanecía, Paloma se escabulló. Lo supe porque Amalia Cruz, mi vecina, me lo contó. Había ido al cementerio a dejar flores para su difunto esposo y encontró a mi hija arrodillada frente a la tumba de Anselmo, con un impermeable apretado, sosteniendo un lirio contra la lápida. Perdóname, susurró Paloma, su voz llevada por el viento entre las tumbas. Amalia no se acercó, solo observó desde lejos, como saben hacer las mujeres que han vivido lo suficiente para entender que el silencio habla más que la compañía. Me lo contó la mañana siguiente, con un tono cuidadoso, como si no quisiera influir en mi juicio. Imaginé a mi hija ahí en la oscuridad, hablando con el padre que se negó a honrar en vida, y me pregunté si esas palabras eran para él, para mí, o solo para su propia conciencia inquieta. Era un martes gris cuando escuché el golpe en la puerta. Esperaba la voz pulida de Ezequiel, pero al abrir, solo estaba Paloma, sin chofer esperando en la calle, sin la sombra de su esposo detrás, solo mi hija, con el cabello recogido, los ojos rodeados por el cansancio. Mamá, dijo en voz baja, ¿puedo pasar? Nos sentamos en la mesa de la cocina, la silla de Anselmo aún vacía, el silencio denso a nuestro alrededor. Esta vez no empezó con excusas, comenzó con fechas. El otoño que se perdió el día de Acción de Gracias porque Ezequiel tenía un retiro en San Miguel. La primavera que no vino cuando Anselmo estuvo internado para pruebas. El día del funeral, cuando eligió un pastel sobre un ataúd. Cada momento expuesto como piedras, pesadas e innegables. Me equivoqué, dijo al fin, con la voz quebrada. No una vez, una y otra vez, escuché, con las manos apretadas en mi regazo, sintiendo la nota de Anselmo en mi bolsillo como un peso. Días después, Amalia pasó a contarme algo inusual. Había visto a Paloma en la biblioteca, no hojeando libros ni charlando, sino ayudando a niños en el nuevo programa de creación, fundado en honor a Anselmo. El pastor Morales lo confirmó cuando pregunté. Paloma había estado ahí 2 tardes seguidas, guiando manos pequeñas con herramientas, contándoles historias sobre la paciencia de su padre. Fui yo misma la semana siguiente y la vi arrodillada junto a un niño que no podía manejar una prensa. Le mostró con cuidado, con manos firmes, su voz más suave de lo que recordaba. Levantó la vista y me vio observándola.
por primera vez. No desvió la mirada. Esa noche. Volvió a casa. No puedo borrar lo que hice, me dijo, pero puedo vivir diferente. Puedo intentarlo. La miré a los ojos, buscando la actuación a la que me había acostumbrado. En cambio, encontré algo más cercano a la niña que alguna vez se reía con aserrín en el cabello. Las palabras valen poco. Paloma, dije. Mi voz tranquila pero firme. Solo el tiempo prueba la verdad, asintió, aceptando la sentencia. Y supe que esta historia entre nosotras estaba lejos de terminar. Baltasar me recibió en su oficina con la misma paciencia de siempre. Aunque esta vez sentí que entendía que no venía a dudar. Coloqué la nota de Anselmo en el escritorio entre nosotros. Quiero honrarlo, dije. Pero también quiero probarla. Se inclinó hacia adelante, con la pluma lista. Entonces construyamos un testamento que haga ambas cosas. Trabajamos línea por línea, con cuidado. La mitad de mi patrimonio nuestra casa. Nuestros ahorros iría directamente a las causas que Anselmo amaba: el fondo de alfabetización, la fundación contra el cáncer, el refugio para animales callejeros. La otra mitad se ofrecería a Paloma, pero solo después de un año completo de servicio documentado en el programa de creación de la biblioteca y el fondo de carpintería nombrado por su padre, y debe ser solo para ella. Añadí con firmeza. Ezequiel no puede tocarlo, ni un centavo. Baltasar asintió. Lo estipularemos como propiedad separada, inmune a reclamos maritales, a prueba de todo. Cuando el borrador estuvo listo, me sentí agotada pero extrañamente más ligera. Saqué una hoja de papel y escribí la única carta que importaba: no heredas dinero, sino nuestro estándar. Solo si vives según él. Lo demás seguirá. Una semana después, le di el sobre a Paloma en persona. Lo abrió con manos temblorosas en mi cocina. Leyendo cada palabra, sus ojos se llenaron rápido, pero no discutió, no suplicó, solo susurró. 1 año. Luego tal vez me creas. No necesito creerte, dije suavemente. Necesito verte. Dobló la carta, apretándola contra su pecho como si pudiera estabilizar su corazón. Por primera vez en años. Vi determinación en lugar de excusas en su rostro. No era redención, no aún, pero era algo que parecía un comienzo. Y contuve el aliento para ver a dónde podría llevar. 1 año puede desgastar un alma como las estaciones desgastan la madera. Para la siguiente primavera, los tulipanes que Anselmo plantó volvieron con colores tercos. Y con ellos, una hija que apenas reconocía. Paloma se había divorciado de Ezequiel, renunciando al brillo del lujo por un departamento modesto en las afueras del pueblo. No se quejó. En cambio, apareció cada semana en la biblioteca, cada sábado en el taller, guiando a adolescentes mientras lijaban tablas torcidas hasta dejarlas lisas. A menudo observaba desde la puerta. Sin decir nada, ella volvió a reír, no con la risa frágil a la que me había acostumbrado, sino con la verdadera, la que llenaba nuestra cocina cuando Anselmo le espolvoreaba aserrín en el cabello. La vi arrodillada junto a un chico que batallaba con un martillo, diciéndole: mi papá decía que cada error se arregla con paciencia. El chico sonrió. Y por un momento, yo también, una tarde. Después de que el último estudiante se fue y las luces estaban bajas, me senté de nuevo en el escritorio de Baltasar. El testamento condicional había cumplido su propósito. Paloma había cumplido los términos, no arrastrándose, sino viviéndolos. No era perfecta, pero era diferente. Pedí a Baltasar que redactara una versión final, la mitad, para las fundaciones que Anselmo y yo amábamos. La otra mitad, restaurada a nuestra hija. Un reconocimiento al cambio, pero un recordatorio de que el legado debe ir más allá de la familia. En casa. Abrí la carpeta y deslicé la nota de Anselmo en el sobre. Cuida la vida que construiste. Su letra era firme, segura, como si siempre hubiera sabido que sería mi brújula, de pie en la quietud de nuestra cocina.
Toqué la veta de la mesa en la que comimos por décadas. El amor levantó esta casa. Ladrillo a ladrillo, año tras año, pero solo el honor ganado con esfuerzo, peleado y demostrado, mantiene su puerta en sus bisagras. Si tu hija finalmente regresara a casa, ¿abrirías la puerta o le darías la llave y esperarías a ver qué construye?